lejos, siempre detrás de una pantalla. Hay gente que trabaja, que lucha y no descansa. Sigamos trabajando en movimiento, somos los que estamos atrás de la televisión, imagen de trabajo. Hola, ¿cómo les va? Buenas noches, bienvenidos a Imagen de Trabajo. Hoy nos encontramos en una locación distinta porque estamos en la inauguración de la seccional de Bursaco, que depende obviamente de la seccional La Plata, y con una visita muy pero muy especial que tiene que ver con la gestión política y nada más ni nada menos que en este momento del país, donde nos rige la necesidad de un cambio, de una elección que viene y que debemos sí o sí ir a votar. Por eso ya le doy la bienvenida a alguien que va a hablar mucho más y con coherencia y con convicción y además con palabras necesarias porque recorre territorio en la provincia de Buenos Aires, que es el gobernador de la provincia, Axel Kicillof. ¿Cómo estás, Axel? Bien, Gracias. bien. Muchas gracias por recibirme de nuevo. Sí, un placer. Momentos, como vos decís, críticos, en momentos de nuestra patria, de nuestra nación. A veces uno, por vivir la vida cotidiana, pierde perspectiva, pero lo que está en juego en esta elección del 26, del domingo, muchísimo, pero muchísimo. Obviamente, todas las elecciones uno dice está muy importante, la más importante, pero ahora con lo que ha ocurrido del vínculo con el Tesoro norteamericano, con el presidente de Estados Unidos, lo que está pasando en el país, lo que nos pasa en toda la provincia de Buenos Aires con el sistema productivo, lo que le pasa a las familias, lo que le pasa a los jubilados, jubiladas, a los discapacitados, a las personas con discapacidad, a su familia. La verdad que es una elección crítica. Y además las promesas, ¿no? Porque esto no hay que dejarlo por fuera. Me gustaría recorrer muchas de las cosas que estuviste haciendo en la provincia de Buenos Aires. La vez pasada, cuando estábamos hablando, enaltecía además también el laburo que estás haciendo muy importante frente a un gobierno nacional que te avasalla directamente. Pero hay que destacar en esto, las promesas del presidente son terroríficas para después de las elecciones, aún perdiendo, ganando, no importa, no para, ¿no? Coincido. Mirá, por un lado, es un presidente que ganó las elecciones diciendo yo no vengo de la política, no tengo nada que ver, y además tengo una idea, una ideología que nadie conocía, ¿no? Austríaco, ¿qué querrá decir? Anarcocapitalista, liberal, libertario, todas palabras nuevas, y me acompañan, bueno, todos personajes outsiders, afuera de la política. Nosotros somos lo nuevo, lo original, lo novedoso, lo no contaminado, lo además impoluto. Y bueno, la verdad que han pasado casi 2 años y lo que se vio el primer día es que a Milei no lo iban a acompañar en los cargos decisivos de su gobierno esos personajes novedosos. Que en los cargos decisivos de su gobierno puso a Franco, que es un tipo que hace política desde toda la vida. Yo siempre digo, cuando yo nacía en el año 71, él ya ocupaba un cargo público y desde ahí no dejó. No. Creo que paró un ratito nada más, pero siempre, pero además estuvo en todos los partidos, estuvo en el menemismo, estuvo con Alfonsín, estuvo con Alberto, estuvo con Scioli, estuvo con la dictadura. O sea, es un hombre del elenco estable de la política, más casta en el sentido de... Después Bullrich es una persona que estuvo en todos los ajustes, digamos, en las represiones de 2001. El gobierno fallido de la Argentina, Bullrich estaba. Ha estado siempre, ha estado siempre. Y la verdad que, sigamos, Toto Caputo, la economía, ¿quién se la dio? Toto Caputo y Sturzenegger, ni nuevo ni austríaco. No, la verdad 2 que veces falla uno, 3 veces falla el otro. terrible. Entonces, novedoso ya no es. O por lo menos los que mandan, los que deciden, los que están en la cotidiana, porque Milei además dice, a mí no me interesa la gestión, yo voy a dedicarme a pasear por el mundo, sí, a promocionar ideas que no se conocían y que entonces tengo un club de fanáticos y bueno, todo eso. Segundo, la motosierra. El recorte, ¿no? El ajuste. El ajuste. En la campaña es una persona que prometió hacer un ajuste solo para los más ricos, para la casta, y terminó ajustando a los jubilados, a las personas con discapacidad, a las universidades, a la cultura, al cine argentino, a las provincias argentinas, parando toda la obra pública. Eso quiere decir, nos dejó sin ruta, nos dejó sin hospitales, nos dejó sin equipamiento, le sacó los remedios, 80 escuelas pararon en la provincia de Buenos Aires. Es una calamidad que, como vos decías, hablando de promesas, hizo lo contrario a lo que había prometido.
Y después, bueno, un hombre de una enorme incoherencia. Él hace poco tiempo dijo al dólar, cuando le obligaron a poner esas bandas que él no estaba de acuerdo, las bandas de flotación que todos hablan, él dijo, ahora se va a ir para abajo de la banda. Y le pregunta, me parece que fue, bueno, no sé, un periodista de esos que siempre lo trata muy bien. El que lo miman, sí. Sí, que le cambian las preguntas si no le gustan. Bueno, uno de esos dijo, pero vos decís en serio que el dólar se va a ir a 700 pesos? No, a 600 pesos. Hace unos meses. Sí, sí. Estamos a 1.500. Claro, 1.550. pero además, él decía, el crédito con el fondo es un desastre, fue al Fondo Monetario, salvataje. Dice, todo va muy bien, pero necesita un salvataje. Todo así. Que además ni siquiera, perdón que te interrumpa en este punto, pero ni siquiera habló con el Congreso, no pasan los salvatajes por ahí, arma todo un esquema que Ernesto Caputo y Sturzenegger la tienen muy, pero muy clara, para que justamente no se pueda votar en el Congreso, que entre por una puerta, salga por la otra. No hay letra chica, no se sabe qué estamos entregando, no se sabe dónde está el oro, por ejemplo. Mira, una situación insólita, muy compleja y en el borde, por decirlo menos, del respeto de las leyes y la Constitución, más bien pasándose ya del otro lado, porque ahora, por ejemplo, la ley que tiene que ver con discapacidad, la aprueba el Congreso, la veta Milei, se aprueba con mayoría, y luego dice en nuestra Constitución que si se consiguen 2/3 de las dos cámaras, entonces El veto cae. el veto cae. Y no lo está aplicando. No. Entonces ya quiere decir que hace lo que quiere. Ahora, no hay un respeto a la Constitución, Axel, y yo hablo con mucha gente, de hecho con organizaciones de personas y familias, de hecho, discapacitadas, electrodependientes, que necesitan esta Perdón, respuesta. quería, ¿no? Sí, dale, gracias. Que necesitan No, esta a mí no me dejan tomar mate. Ya dice, no, es muy tarde para me hace. No, sí. Mate siempre. Y todo muy bien. bueno está. ¿Cuál es la respuesta? Porque ¿cuál es el mecanismo que le queda a esa familia? Porque ya el Congreso claramente le da la espalda. La Constitución la pisotea. Mirá, ¿Qué se hace? nosotros en la provincia de Buenos Aires, por eso yo digo que desde que asumió Milei, no sé si el primero, pero por ahí anduvimos anticipando lo que iba a pasar, lamentablemente, ¿no? Que el plan económico era el plan de siempre, era parecido al de la dictadura y Martínez de Oz, era parecido al de Cavallo. Entonces, que esto genera desindustrialización, caída de ingresos, que el ajuste va contra los que menos tienen, que esto destruye a la clase media, a los comerciantes, a los profesionales. La clase media argentina está sufriendo las políticas de Milei, como lo está sufriendo el laburante, como lo está sufriendo los sectores vulnerables. Pero entonces, yo creo que en la provincia de Buenos Aires, desde el comienzo dijimos, vamos a tratar de ser escudo y red ante el daño que va a hacer la política de Milei, ante el abandono y ante la deserción de un gobierno nacional que interrumpe programas, interrumpe la aplicación de leyes que están vigentes. Entonces fuimos a la Corte Suprema para decirle, Milei se robó el fondo que tiene que ver con los docentes, se robó el fondo que tiene que ver con los jubilados de la provincia, no solo lo del PAMI, sino también lo de la provincia, no solo lo del ANSES, también lo de la provincia. ¿Y escudo de red qué significa? Que los recursos que tenemos, menguados, reducidos, porque Milei va contra el federalismo y contra los recursos de los gobernadores, se lo robó, lo estamos reclamando porque no cumple las leyes y no nos da lo que le corresponde a la provincia de Buenos Aires, que no es al gobernador porque no le gusta lo que pienso, es al pueblo de la provincia de Buenos Aires. Es, a ver, cuando Milei corta el Fondo de Incentivos Docentes, plata para el bolsillo de los docentes de la provincia, que es la provincia más grande. Entonces, le reclamamos, pero además, cuando Milei se corre, cuando Milei abandona con el Estado Nacional, desde la provincia de Buenos Aires tratamos de compensar en la medida que podemos. Entonces, hay obras que abandonó Milei, por ejemplo, centros de primera infancia que vendrían a ser jardines maternales. Bueno, 86 nos dejó plantados. Como legalmente esos eran convenios que tenía con los municipios, si podemos lo continuamos nosotros. Los medicamentos oncológicos, los retiró todos Milei. Nosotros ampliamos nuestro vademecum, digamos, la cantidad de remedios que cubre la provincia de Buenos Aires. Ahora largamos otro plan, medicamentos bonaerenses. Estamos produciendo medicamentos para sustituir lo que era el plan Remediar, que era un plan nacional, donde Milei no existe más. Entonces, es mucho el daño que está haciendo la provincia de Buenos Aires. ¿Qué tenemos para decir? Donde Milei hace daño, bueno, nuestro Ministerio de Trabajo, el Ministerio Nacional
quiere aplicar la regla de Milei, que son paritarias cero. ¿Qué secretaría? Ni siquiera es ministerio. Claro. Además. Entonces, ¿qué hace? Cuando hay un acuerdo entre trabajadores y empresarios que a Milei no le gusta porque va contra el salario, entonces no lo homologa. Y entonces está nuestro ministro Walter Correa, donde el Ministerio de la Provincia, que no es que no existía el Ministerio de Trabajo de la provincia, era peor. Cuando estaba Vidal, usaron el Ministerio de Trabajo para perseguir a los trabajadores, a los sindicatos, era la Gestapo, ¿te acordás? Tal cual. Que los espiaban y después le armaban causa desde el Ministerio de Trabajo. Entonces, bueno, son esos los esfuerzos que estamos haciendo. ¿Alcanza? ¿Se puede evitar que haga daño, que deteriore? Se puede mitigar, se puede reducir y se puede acompañar. Además con una visión empática. Vos me decías, ¿qué hacen los talleres protegidos? Sí. Que son, es terrible lo que cobran. Bueno, ¿qué es lo que hicimos nosotros cuando le empezaron a sacar toda ayuda para la discapacidad del gobierno nacional y no cumple ni siquiera las leyes donde insistió el Parlamento? Nosotros, y bueno, ampliamos el acompañamiento en la medida de los recursos provinciales. Eran 28.000 pesos, ¿no? Los que cobraban por mes, si no me sí, equivoco. Bueno, lo hemos duplicado, pero bueno, que es muy difícil porque una provincia, por más que le ponga garra, por más que le ponga ganas, por más que le ponga corazón, por más que estemos trabajando, acá estamos en el municipio de Almirante Brown, el intendente tiene un laburo enorme, la provincia tiene su parte, pero nunca pasó que no hubiera gobierno nacional que se ocupara de nada, como que dice, yo no tengo nada que ver con nada. Entonces se cierra una fábrica y miran como, me permito decir, casi con placer, con goce, sí, que cierran fábricas porque dicen, mirá, acá en la Argentina lo único que tenemos que hacer es modelo agroexportador. Tenemos que dedicarnos a producir vacas y mandarlas como ganado en pie al exterior. O vaca muerta, o el litio. O las tierras raras. O las tierras raras. Todos aprendimos la palabra. Sí, ¿viste? Tierras raras. Tal cual. ¿Y para qué sirven esos minerales que estaban en esas tierras raras? Pero hablando de la desindustrialización, la provincia de Buenos Aires es la que convoca y contempla la mayor cantidad de pymes, micropymes, empresas que obviamente dan laburo. El 70-80% del laburo de la Argentina lo generan ellos. Se están cerrando un montón, muchísimo más de, creo que son 26, 30 empresas por día. Es una catástrofe. Milei nos trajo una catástrofe. Fíjate que era yo el que había acuñado el término industricidio en la época de Macri, que era diputado. Ellos decían, va todo bien. No, decían. El segundo semestre, ¿te acordás? Hay que esperar, tengan paciencia. El segundo semestre. Van a llover las inversiones. Ya están los brotes verdes. La luz al final del túnel, mirá la creatividad, la poesía que usaban para decirle a la gente, sufrís, te va pésimo, estás en la lona, pero ya se viene. Fíjate que Milei, que es un poco más místico, habla de cruzar el desierto y llegar a la tierra prometida, porque es Moisés, la hermana de Moisés ahora parece. Están en un delirio místico. Entonces andan por ahí, pero la gente ya no les cree. Entonces, lo que nosotros vemos es que está habiendo una destrucción del aparato productivo argentino, o sea, bonaerense, porque el 52% de la industria nacional está en territorio bonaerense. Lo mismo pasa con el empleo industrial. 200.000 puestos de trabajo se perdieron en la era de Milei, con una estadística que está vieja, 200.000 puestos de trabajo y que además formales. Miente permanentemente. Por ejemplo, el otro día lo escuchábamos decir, los más beneficiados fueron los trabajadores con nuestro modelo económico. Yo no sé, o está viviendo en Narnia dentro del placar. Vive en Narnia, pero además es un caradura. Además es un caradura. 12 millones de pobres menos. ¿Vos los ves en la Un mentiroso. Y no, pero ya salió hasta el del INDEC a decir que, porque esto ha tenido mucha discusión. Vos fíjate que cuando discutíamos las estadísticas, en el caso del gobierno nuestro medía la inflación, el Congreso lo medía la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, toda una discusión. Ahora, lo que yo digo es que la realidad cotidiana, lo que viven los argentinos que no llegan a fin de mes, y es muy fuerte como para decir está todo el mundo bien, está todo el mundo bárbaro. Entonces voy a decir dos elementos. Uno, lo que dijo Milei. Porque me tomó a mí que yo decía, la gente no llega a fin de mes. Cosa que es la realidad. El mes tiene 15, Milei 20 días. dice, miren qué absurdo todo esto. Es mentira. Si la gente no llegara a fin de mes, aparecerían cadáveres en las calles, dijo. ¿Y qué pasó? ¿Cuál es la realidad contra la mentira de Milei? Y que la gente se endeuda con la tarjeta,
pichulea, ve, busca, se las Recorta, arregla, no come, no recorta, compra medicamentos, un montón, sí. pero se endeuda con el banco, se endeuda con la tarjeta y el que no puede se endeuda con esas agencias casi usureras que te prestan plata sola firma, pero que después tienen unas tasas de interés enormes, inmensas. Y vos fíjate, cuando uno mira hoy los números de la economía argentina, estamos en récord de endeudamiento de las familias y récord ya de morosidad. Morosidad es no el que no puede pagar la cuota, el que no puede pagar el mínimo de la tarjeta para sostenerse y que ya empieza a aparecer en el veraz y que ya le empiezan a reclamar. Entonces estamos en una situación muy grave. Eso de un lado. Y el otro que lo desmentió a Milei, el otro día Milei decía, lo peor ya pasó. Otra que le robó a Macri, ¿no? Copyright de Macri. Lo peor ya pasó era de Macri. Hizo una cadena nacional para decir, lo peor ya pasó. Y tiene la mala leche, la mala suerte, de que ahora su jefe de campaña no vive en la Argentina, es Donald Trump. Vive en Estados Unidos, su jefe de campaña. Y a Donald Trump le ponen un micrófono y le dicen, che, ¿por qué ayudan a la Argentina? ¿Por qué benefician a la Argentina? No te equivoques, no lo estamos beneficiando. Están muertos. Y Milei es mi amigo, dice, me cae bien Milei. Me cae bien el presidente. Pero no se crean que le va bien. ¿Qué? Entonces, no me ayudes, ¿no? Debería decirle a Milei, La dejá. verdad que ya está. Al tío Sam debería Llamaste tío, silencio. escúchame, tío, no ayudes. Porque si vas a decir que estamos. Y después todo lo que pasó con la carne, ¿no? Trump dice, y vamos a ayudar a Argentina. Aftosa. Vamos a comprar carne. Entonces, ¿qué nos pasa a los argentinos con esta ridiculez que estamos observando de cesión de soberanía, de entrega total? ¿Qué pasó? Bueno, le vamos a comprar carne. Al otro día nos enteramos, como Estados Unidos va a comprar carne argentina, sube 8% la carne en las carnicerías. Y después habla la secretaria de Agricultura de Estados Unidos y dice, no, tienen aftosa, no vamos a comprar. No bajó la carne, sigue No, 8%. sigue. Así no ayude, No, por y favor. sale a responderle Pino, de la Sociedad Rural, diciéndole, no. El presidente de Estados Unidos y también la secretaria de Agricultura se equivocaron. Nuestra carne Mirá, está perfecta. Bueno, sí que mirá los líos. Y Es los como ganaderos norteamericanos diciendo, ¿cómo va a comprar carne argentina Y si nosotros- yo tengo problemas? Claro. Entonces, miren en los líos que nos mete Milei por creer que esto es un tema de ser groupie, de ser Bueno, el tema es fanático. que el lío que tiene o de detrás. ser cholulo con algunas cosas. Y lo trato de decir con respeto. Pero se lo ve al tipo desesperado por una foto y tiene que cuidar la soberanía nacional, tiene que cuidar a la gente, tiene que cuidar al laburante, tiene que cuidar al comerciante, tiene que cuidar al empresario pyme argentino. El otro día estuvimos con las pymes textiles, están todas fundidas, decían, nunca, mira, un hombre con mucha experiencia, un gran empresario argentino, que decía, mirá, hay hoy una situación que yo no veo desde donde tengo memoria. ¿Y de dónde tenés memoria? El Rodrigazo. Tremendo. Claro. Tremendo. Sí, es que- Entonces quieren negar la realidad, quieren negar lo que está pasando y nos dicen que nos va a salvar el nuevo ministro de Economía, que no habla español, se llama Besen. Y Besen sube las retenciones, baja las retenciones, hace lo que quiere con la economía nacional. Y lo lleva a Milei a pelearse con un sector con el que estaba tratando de... No, pero aparte nosotros como nación nos enteramos lo que fue a negociar el presidente o lo que estaba sucediendo tuit de Besen. por un tuit de Besen. Y además el propio ministro de Economía agradeciéndole y el presidente también. Con lo cual, ahí ya también me preocupa qué estamos entregando. Por eso vos decías, es cholulo, sí, pero ¿qué estamos entregando? ¿Qué No, le buena, estamos dando? buena pregunta. Ya yo había dicho antes, ahora la economía argentina la maneja el Fondo Monetario cuando fue a pedir el salvataje, que es increíble. Es una persona que va a pedir un salvataje, que el último día le dan lo que él no... Y que dice, ¿cómo vamos? Bárbaro. A ver, si vos estás nadando bien, no te viene a buscar el bañero y te tira un salvavidas. Te estás hundiendo, te estás ahogando. Y llevan 2 años. Y no se dieron ni los brotes verdes, ni la B corta de la que habló. Sí, Entonces, sí. bueno, estamos muy complicados. Yo te decía, bueno, acá tenemos esta región, pero recorriendo toda la provincia. 100 municipios hice desde agosto a ahora de recorrida. Entonces uno va, para que quede claro, vas a Ramallo, ¿no? Cordón norte, cordón industrial, cordón metalúrgico, vas a Ramallo y ves la situación en la que se está viviendo, que es lo que a mí me cuenta la UOM, lo que me cuenta Abel Furlan. Bueno, suspensiones, despidos, todo el sector metalúrgico en crisis. Paralización. Después vas a Mar del Plata o a Chascomús, sector turístico, liquidado.
vas a... Bueno, ¿Y qué temporada esta? estuve en Tejedor, en Carlos Tejedor, en Pinto, cuarta sección electoral, ahí el oeste de la provincia de Buenos Aires, que encontrás los pequeños productores de grano, mal. Entonces, no hay sector que le vaya bien. No hay sector que le vaya bien con la política de Milei. Entonces, en septiembre fuimos a una elección. Esa elección de septiembre, que Milei decía voy a pintar la provincia de violeta, no pasó. Y luego de eso, Milei profundiza y va a pedir otro salvataje más ahora del Tesoro. Vos me decías, ¿y qué entrega a cambio? Y bueno, nos enteramos por Estados Unidos, algo que era bastante obvio, le digo a todos los que están fascinados con que Estados Unidos nos está ayudando. Bueno, no es una sociedad de beneficencia. Ni el Fondo Monetario es, ni la banca internacional JP Morgan, ni el Tesoro norteamericano. Entonces, Trump dice lo que le tiene que decir a sus votantes. Yo no le regalo nada a la Argentina. Entonces, si no le regala nada, es que le van a dar algo a cambio. ¿Qué le van a dar a cambio? Buena pregunta, porque es secreto, porque hoy no lo sabemos. Lo que sabemos, por trascendidos, es que piden garantías. Hoy había en todos los diarios que los bancos extranjeros que quieren reemplazar deuda vieja por deuda nueva, se quieren llevar algo. Entonces vamos a ver qué se quieren llevar. Ahora les aviso de dónde va a salir. De nuestra riqueza. Milei está poniendo en riesgo y yo diría a remate nuestra riqueza nacional. Sí, claro. Ya lo vimos, ya lo sabemos. Bueno, el norte argentino está en esa situación. Vamos a ver qué es lo que pasa, provincia de Buenos Aires, qué es lo que pasa con el sur, con la Patagonia también. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, Axel, si el 27 cae esta ley Bases 2, ¿no? Donde viene esta reforma tributaria y esta reforma laboral? Porque ahí se hablan, por ejemplo, no sé, de jornadas de 13 horas, de caídas de convenio colectivo de trabajo, o sea, es un golpe otra vez al laburante, otra vez al movimiento productivo. Mira, vamos a lo filosófico y lo ideológico, porque todavía no tenemos los textos, pero ya lo vimos, regularon el mercado de remedios, el de prepagas para tomar la salud, que es algo muy básico. La cuota de la prepaga se fue a cualquier lado, cambiaron las prestaciones, el que tiene una prepaga de las más caras, antes podía atenderse en cualquier lado y le devolvían el valor de la consulta, había un reintegro. Ahora tiene que pagar, y estamos hablando de sectores que pagan cuotas de un palo. Sí, claro. Y ahora tiene que pagar un copago en la prepaga. Tiene que elegir un médico de la cartilla. Y los remedios crecieron mucho más que la inflación. Esa es la desregulación. Ellos dicen el mercado resuelve todo. Resuelve para el que tiene. Para el que tiene los recursos. El que no tiene los recursos, el mercado resuelve con el máximo beneficio, con la máxima ganancia. ¿Y quién la pone? El consumidor, la familia. Entonces, ahí es lo que a mí me parece muy preocupante, porque en el mercado de trabajo, en las relaciones laborales, para el laburante, lo que piensa Milei es que cada trabajador tendría que ir a arreglarse solo con el empresario. Y lo que se sabe, desde la época de Adam Smith, se sabe que si va el trabajador solo a negociar con el empresario, el problema es que la diferencia es tan grande. Smith lo dice de una manera... Miren, estoy agarrando al padre del liberalismo. Smith lo dice de una manera elegante. Dice, los dos se necesitan. El empresario necesita al trabajador, el trabajador necesita al empresario. Dice, pero con distinta urgencia. Claro. El trabajador no puede aguantar un día sin el salario. El empresario. Mientras el empresario tiene otra condición. Entonces, hay una diferencia, una desigualdad de las condiciones que hace que siempre pierda el trabajador. Por eso los trabajadores, desde la época de Adam Smith, se juntan en gremios, en sindicatos, para poder negociar de una manera un poco más justa. Porque si no, el empleador, si no tiene ninguna, te pondría, bueno, horas extra, no, vacaciones no, aguinaldo no, límite a la jornada de trabajo. No, a mí me sirve que venga 15 horas hoy y después te llamo si te necesito. Eso, mirá, desde el punto de vista de la rentabilidad, puede estar bien. Desde la rentabilidad, te voy a decir dos salvedades. No se puede vivir así. La familia, los hijos, las compras, no puede ser. Me llaman, me pagan, todo a destajo, no puede ser. Y del otro lado, al empresario, cuando uno lo mira en su conjunto, tampoco le conviene. Si hoy le preguntás a los empresarios, pequeños, medianos y grandes, ¿qué es lo que está pasando en la Argentina? Mira, cayó tanto el salario y cayó tanto el empleo que nadie puede comprar, que no hay demanda. Y el empresario finalmente le tiene que vender a alguien, que es al que tiene de un lado del mostrador, atrás del mostrador,
como trabajador, del otro lado como consumidor. Entonces, las épocas donde cae el salario, se empieza a pinchar la economía en su conjunto, la producción, la actividad y va todo para abajo. Y esto lo han vivido también los empresarios argentinos. Bueno, 27 de octubre, ahora ya se va a cumplir un nuevo aniversario de la muerte de Néstor, donde justamente nos vino a enseñar, ¿no?, esta cuestión y otra vez a debatir la política y a pensar que la política podía ser importante otra vez en la mesa de los argentinos. Pero ¿por qué la gente tiene que ir a votar el domingo para terminar el programa, el mensaje que le des al bonaerense? Y me permito también pedirte que le des a nivel nacional, como político argentino, como referente. Mira, yo creo, de nuevo, que estamos en una situación dramática. Milei es una persona que además ni siquiera decide él, ahora Estados Unidos, el Fondo Monetario, los empresarios que lo bancaron. Pero bueno, no piensa, no tiene en cuenta, no tiene la sensibilidad para considerar a la mayoría, que son sectores medios, trabajadores, empresarios pymes, todo lo que le está yendo mal, Milei los ignora y miente y dice, no, ya está, ya lo peor pasó. Y no es verdad, si sigue con esta política económica, si sigue para este lado, va a ir cada vez peor. Entonces hay que ponerle un límite, un freno a Milei. Y después lo otro que digo, ¿por qué votar ahora diputados para el Congreso Nacional? Porque esa ley base de regulación total, de la verdad, destrucción de los derechos del laburante, cosa que ya hizo con la universidad, cosa que ya hizo con la discapacidad, cosa que ya hizo con los jubilados. Bueno, ahora va por los derechos que le quedan al laburante. Entonces la ley base 2, ¿qué va a hacer? Una de regulación total. Y ellos que dicen, bueno, pero ahora hay muchos que no tienen derechos. Bueno, pero es igualar para abajo. ¿Ahora qué? Dejemos a todos sin ningún derecho, a todos sin sueldo, porque hay un desempleado, que estén todos desempleados, que estén todos en las peores condiciones. No es así. Entonces yo lo que creo es que este 26 tenemos que ir a votar para ponerle un freno a Milei y la única fuerza política que se ha enfrentado a Milei, que no vota ni por apriete, ni por, ¿se acuerdan este Quader que apareció? Ni por ninguna cosa extraña, y menos todavía por miedo a Milei, es Fuerza Patria. En la provincia de Buenos Aires, Tayana encabeza nuestra boleta, ahora cambió Milei también el método. Hay que buscar la columna, que es la del medio, fuerte al medio, y es Fuerza Patria. Tayana, Jimena López y Fuerza Patria. Y ahí es lo que nos da una garantía, las que podemos tener, de ponerle un límite a Milei. Bien. Y esto tiene que pasar a nivel de todo el país. Gobernador de la provincia de Buenos Aires, muchísimas gracias. Bueno, gracias a vos. Un placer. Con ustedes nos vamos a encontrar la semana que viene. Y lo único que te digo es, anda a votar. Anda a votar porque eso es lo único que nos puede salvar. Es tu derecho, es tu obligación y además también es tu elección. Anda a votar este domingo, lleva a la familia que te acompañe y después disfruta como puedas. Pero lo más importante es poder elegir y eso no lo tenemos que entregar. Poder elegir. Chau, hasta la próxima.